Quiero compartir con ustedes un versículo. Amén. Y este versículo está en San Juan 3:16. Si tienen su Biblia, por favor, para que vayan abriendo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El inmenso amor de Dios para cada uno de nosotros, y es por ello que nosotros estamos aquí. Amén. Y por la misma razón es que yo también estoy aquí, para poder compartir de ese amor en mi vida. Con toda humildad quiero compartirles a ustedes mi testimonio. Con mucha humildad y gozo interior quiero compartirles. Amén. Y todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos, yo nací en una comunidad muy lejana de las ciudades, en una comunidad donde no había luz, no había agua potable, no conocíamos vehículos, no había carreteras, donde la gente vivía años, 2 años, 3 años sin salir a la ciudad y sin necesidad de tener plata. Se autosustentaban con lo que producían. Amén. Vengo de una familia muy pobre. No solo material, sino una pobreza espiritual. Cuando tenía 3 años y medio, mi padre falleció. Somos 3 hermanos, una mujer y 2 varones. Yo soy el último. Quedamos huérfanos y nuestra madre quedó sola con nosotros. La cual no tenía la suficiente capacidad de poder criarnos. Porque ella sufría de una sordera. Ella era sordita y mudita, no hablaba, y cuando ella hablaba nadie la entendía. Entonces la situación se empeoró y tuvimos que ir a otro hogar a vivir de algún familiar. Las autoridades no permitían que nosotros nos quedáramos con nuestra madre por la condición de ella. Amén. Empezó una vida muy difícil para nosotros. Tuvimos que ir a vivir en otro hogar donde el trato era extremadamente duro para nosotros. Desde muy niño nos sometieron al trabajo, mala alimentación, no teníamos una buena vestimenta, andábamos descalzos y ni pensar en la posibilidad de que nos hagan estudiar. Entonces, después de 2 años o 2 años y medio, falleció la persona que nos tenía, que le decíamos tío y que en realidad era nuestro primo. Falleció y nos quedamos todavía un tiempo ahí, pero era demasiado duro el trato que nos daban. Hasta nos mezquinaban
el mote. En aquel lugar produce bastante maíz y cualquier hogar siempre contaba con el mote. Era lo más básico que uno podía tener. Pero si hasta eso nos mezquinaba, nosotros no teníamos qué comer y mucho menos tener un buen almuerzo. Y de ahí tuvimos que ir a otro hogar, también de otro familiar. Ya estábamos más grandecitos y donde ya podíamos trabajar. A mis 7 años yo trabajaba al igual que un varón, que una persona adulta, en la raya, carpiendo maíz, carpiendo maní, ají, porque si no igualábamos en el avance, ya nos castigaban. Entonces teníamos de dar todo para no quedarnos. Y en ese hogar nos mandaron a la escuela a estudiar. Fuimos a la escuela. El primer año nosotros cruzábamos el río, porque la escuela era al frente del río. Teníamos que caminar como 5 leguas. Entonces, y en épocas de lluvia el río se llenaba y no podíamos cruzar, por lo tanto nos tenían que dejar en otra casa al frente del río y prácticamente semi-abandonados allá. Y en ese tiempo que estuve en la escuela con mi hermano, solo nos daba un cuaderno y un lápiz para todo el año. Nunca conocí un libro. Había un desprecio por nuestra condición a nosotros, porque no éramos chicos con padre y madre. Y en aquel lugar, cuando estuve en la escuela al frente del río, a la vuelta de la escuela nos llevaban a trabajar y a veces a traer a las vacas para poder ordeñar, sacar leche. Y en ese entonces yo estaba con una soga enlazando la vaca y tratando de llevar al corral para poder sacar leche, y se me soltó la soga y corrí a alcanzar de cerca de las patas la vaca, y la vaca me dio una patada en toda la cabeza, me tiró 2 metros, y me levanté y me paré inconsciente y sentí que la sangre salió como un grifo y me asusté y empecé a gritar, y me auxiliaron la gente de ahí como pudieron, me envolvieron la cabeza y no me llevaron al hospital porque por ahí cerca no había, era muy difícil salir al pueblo. Y después de un tiempo ya tenía como 2 semanas con la cabeza sumida, porque la pata de la cabeza se me sumió y andaba como loco, no podía dormir, sentía un dolor fuerte y algo que me hacía así en la cabeza todo el tiempo. Y en eso el río bajó, pude cruzar el río, volví a la comunidad donde yo vivía, y le digo a una señora en la calle, en el camino: señora, siento mucho dolor, no aguanto, y además siento que me hace así en la cabeza todo el tiempo. Y esta señora me dice: a ver, venga, me voy a fijar. Ella se fija ahí, me dice:
pero hijo, tu cabeza está lleno de gusanos. Y estaba el gusano ahí, cundido de gusano. Entonces ella va, consigue un veneno para los gusanos que se llama eco, que es mucho más fuerte que la creolina. Entonces ella empieza a echarme eco en la cabeza. Y a los 5 minutos sentí el descanso de eso que me hacía así la cabeza. Yo creo que fue Dios que me protegió para que no llegaran a mis sesos los gusanos ni las heridas. Yo no sé, solo por la misericordia de Dios yo pude estar sano, me considero sano, a pesar de la herida que era bastante grande. Hoy sigo teniendo la cicatriz en esta parte. Y cuando sané, hasta de eso se burlaban la gente, de mi cabeza, que era una herida muy, muy horrible. Entonces, después de casi pasaron como 3 años, a 4 años aproximadamente, también falleció este pariente, esta familia. Ya quedamos ahí otra vez como abandonados. Y como no había dónde irnos, nos tuvimos que quedar en ese hogar. Claro que ya podíamos trabajar más, ya teníamos como 12, 13 años. Entonces ya prácticamente nosotros podíamos autosustentarnos en esas familias sin una cabeza, como se dice, sin la tía que era la cabeza del hogar. Entonces, pero la gente y las autoridades, mire, en el mes como 2, 3 veces nos llevaban a otra comunidad donde el corregidor, donde él nos amenazaba embolsarnos y vendernos para que nos lleven para su sirviente, para sus esclavos. Nos ponía condiciones, y había otra gente a veces ajena a nosotros que venía y nos defendía. Ellos no pueden salir de aquí, ellos son nativos. Entonces, y así era, eso era el afán de constantemente de ir a la autoridad para que ya nos iban a vender. Pero gracias a Dios no llegó a eso. Y un cierto día, yo ya tenía como 14 a 15 años, y mi hermano mayor tenía llegando a los 17 años. Él es mayor de mí con 2 años. Y a mi hermana mayor, ya ella se había escapado con otra persona. Había gente que venía a Santa Cruz, a la ciudad. Ella a sus 12 años se escapó, alguien se la trajo y no sabíamos nada de ella. Y de nuestra madre era lo peor. Ella andaba como podía, por donde podía, aparecía de vez en cuando y se desaparecía. Y cuando nosotros la veíamos a ella, la gente en la comunidad la llevaba a la fiesta, le daba trago para que se emborrache y ande gateando por ahí, le pintaban con cosas en la cara, la usaban como una payasa para reírse de ella. Y nosotros mirábamos. No podíamos hacer nada por ella. Pero un día, pese a las amenazas, yo y mi hermano decidimos independizarnos, salirnos de esa casa.
En aquel lugar uno podía hacer su casa donde uno quería, todo era libre. Entramos al monte, sacamos los palos necesarios y pedimos a otro señor vecino que nos regalara las hojas de la caña para techar nuestra casa. Entonces hicimos nuestra casita ahí, con paredes de barro y techo de hoja de caña, y la buscamos a nuestra madre. La trajimos ahí a la casa. Ya estábamos los tres ahí. Yo y mi hermano empezamos a trabajar para nosotros. Yo iba a trabajar en un lugar para que me paguen en yuca. Mi hermano iba por jabón a trabajar. Mi otro hermano, yo iba otro día a trabajar para otra cosa, para víveres. Y entonces, así tuvimos un buen tiempo. No nos faltaba nada ahí en la casa para comer. Y le compramos ropa a nuestra madre. Y ya empezamos a sembrar por nuestra parte. Hicimos un chaco, empezamos a sembrar maíz, maní, camote, ají, joco, poroto, cumanda. En el transcurso de 6 meses ya teníamos ya productos propios de nosotros y cosechamos y guardamos ahí para nosotros. Y nuestra madre contenta porque tenía de todo. Y la gente venía, venía a buscarla a mi madre para pedirle favores, que le prestara o que le regalara un poco de yuca o de maní, o que le prestara un jabón, siendo que esa gente abusó de nuestra madre, se burló, pero ya la gente venía a buscar. En ese tiempo, hermano, igual éramos semi-independientes porque la gente todavía venía, nos llevaba a la fuerza a trabajar a otro lugar y no nos pagaban. Y cuando nosotros no queríamos ir, decíamos que teníamos trabajo en nuestro chaco y ellos nos amenazaban. Entonces no nos quedaba otra que obedecer. Y un cierto día mi hermano se fue al cuartel y yo me quedé solo con mi madre a seguir trabajando hasta que él volviera al cuartel. Volvió mi hermano al cuartel. Estuvimos como 6 meses ahí los dos trabajando y yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Yo también voy a ir al cuartel porque si no voy yo también al cuartel, ellos van a seguir abusando de nosotros. Porque en ese lugar valoraba mucho ir al cuartel, ya lo consideraban como mayor de edad, el hecho de ir al cuartel y volver. Y se entendía también que aquella persona que fue al cuartel podía volver y podía empezar a pelear con los demás. Entonces ya tenía un cierto respeto. Entonces para nosotros el ir al cuartel fue algo significativo. Me fui al cuartel y mi hermano se quedó con mi madre. Desde el día que nosotros recogimos a nuestra madre, ella siempre tuvo nuestra protección, siempre fue una mujer de casa, tenía su ropita, ella usaba pollera y le compramos una pollera muy bonita, del color que a ella le gustaba. Y ella muy contenta. Antes de ir al cuartel, obviamente no teníamos plata, porque teníamos que llevarnos algo de plata al cuartel para poder ayudarnos, porque en el cuartel no le daban comida como para poder llenarse, ¿no?
Entonces yo me fui a la ciudad de Santa Cruz y allá por 3 meses trabajé vendiendo limonada en la calle y toda mi platita me la guardé y con eso me fui al cuartel, y en el cuartel no querían recibirme porque era bastante chico y bastante flaquito. Y yo tuve que insistir porque volver otra vez a mi pueblo era a seguir siendo sometido muchas veces para que me lleven a trabajar sin paga. Entonces, de tanta insistencia me recibieron. Tuve que subir dos años para que tenía 16 años, tuve que decirle que tenía 18 años, porque además no tenía documentos, era bárbaro, no tenía nada de documento que pueda certificar. Entonces, en el cuartel, gracias a Dios, me ayudó mucho ese dinero y estuve el medio año ahí trabajando, haciendo cumpliendo con todas las instrucciones militares ahí. Y después de 6 meses llegué a ser estafeta del comandante general, porque siempre me caractericé como un muchacho valiente. Y entonces él fue a buscar un valiente al batallón y justo me eligieron a mí y me mandaron. Entonces, por yo ser estafeta del comandante, me tenía que incorporar a la policía militar, siendo que yo no contaba o no cumplía los requisitos para ser de la policía militar, porque primero que tenía que tener 1,70 de altura y yo no cumplía. Segundo, tenía que ser mínimamente bachiller y yo ni siquiera el básico había terminado, solamente había estudiado hasta tercer básico. Entonces, y en un cierto tiempo, yo al ser estafeta del comandante, yo era el que iba a comprar las carnes para el casino, para cocinar para los instructores, y también era el que cuidaba sus portones, sus cosas de su casa del comandante. Y un cierto día los instructores, los militares, mandaban a robar pavo, chancho de la comunidad y del cuartel. Entonces el teniente, él sin tener nada de prueba, él pensó que era yo el que había ido a avisar al comandante que el teniente mandaba a robar, y yo no sabía nada, era inocente, totalmente inocente. Me hizo llamar al batallón y me puso al chancho, empezó a darme con palo, me pateó, me dejó semi-muerto ahí, y solo cuando acordé estaba en el hospital y me dolió mucho el alma. Me dolió mucho el alma de lo que él me hizo sin motivo. Entonces, pero desde toda mi niñez hasta ese entonces, siempre mi pedido era la muerte. Me iba al monte, me ponía a rezar Padre Nuestro, pidiendo a mi papá que está en el cielo y pidiendo a Dios que me quite la vida, porque nunca había una razón para seguir viviendo. No había ni un mínimo de razón para mí para seguir viviendo. Entonces yo dije, aquí me voy a vengar de este teniente. Como yo me incorporo a la policía militar y cuando me toca hacer guardia soy el número 1 en la entrada de la prevención, por donde pasan todos los instructores todos los días, y yo manejaba un fusil FAL con 2 cartuchos, con 2 cargadores de 20 tiros de cada uno. Uno lo tenía cargado, otro lo tenía disponible en mi cinturón. Entonces yo dije, yo no valgo nada, yo no soy nada, pero yo lo mato a él. Yo sé que ellos me van a matar después, pero yo no soy nada. No, para mí la muerte no significaba nada, no valía nada. Entonces,
Decirle 100% decidido que estaba era poco. Podría decir 200% de decisión tomé. Mandé una carta a mi hermano mayor: olvídese mi hermano, hasta aquí llegué. Entonces él trató de hacer cambiar mi decisión. Yo nunca acepté. Llegó el día en que me tocó hacer guardia. Llegaron los militares, eran como 80 instructores militares, porque era un cuartel bastante grande en la frontera del Paraguay. Entonces llegó la hora. Ya lo vi venir con otros colegas de él y yo estaba ahí con el fusil. Llegó la hora y venía cada vez más cerca, más cerca. Cuando ya estaba a 10 metros, yo ya podía disparar. Mire, hermano, me congelé, me enfrié y no pude mover un dedo. Por poco no lo suelto el fusil. Me quedé ahí congelado, sin poder mover el dedo. Yo no podía creer por qué. Pasó y pasó. No hice nada. Pasó mi horario de hacer guardia, me volví a la casa del comandante. No podía entender por qué no había aplicado lo que había decidido. Entonces, pero yo no sabía, hermanos, que Dios me estaba guardando antes que yo lo conozca a Él. Pero yo no entendía en ese tiempo. Amén. Entonces, terminé el cuartel, volví. Con mi hermano teníamos un plan desde los 12, 13 años. Teníamos un plan de venganza con toda esa gente que abusó de nosotros, que abusó de vuestra madre. Y lo único que esperábamos nosotros era llegar a ser jóvenes para poder vengarnos. Hermano, yo crecí con un corazón lleno de amargura, lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Amén. Yo no conocía el amor hasta ese entonces. Entonces, hablé con mi hermano: hermano, esto sigue en pie. Yo no voy a vivir aquí, me voy a ir a la ciudad a buscar un trabajo, porque él ya tenía su esposa. Hermano, quédate vos aquí para que puedas seguir cuidando a mi madre, y yo te voy a ayudar desde allá donde yo esté. Entonces me fui a la ciudad, y un día en mi cumpleaños salí a buscar trabajo y no conocía a nadie allá. Solo tenía una tía que vivía en uno de los barrios más lejanos, que apenas conseguía para comer en el día ella. Y para el colmo, era madre soltera. Entonces me alojé allá y empecé a buscar trabajo. Y un día me fui al mercado para poder trabajar de cargador, ayudando para ganar mis quintos. Y ahí encontré un camarada del cuartel y le digo: amigo, yo estoy buscando trabajo, por favor ayúdame. Entonces él me dice: mire, Elio, yo conozco un señor que venía antes todos los días con 3 muchachos a descargar harina, semilla aquí a este mercado, pero últimamente viene solo con uno, parece que se le fueron los 2. Entonces sería bueno que le pidas trabajo a él. Esto fue como eso a las 10 de la mañana, y yo esperé prácticamente todo el día. Como eso a las 4 de la tarde y media, aparece una camioneta cargada de harina
y un solo muchacho ahí. Entonces me dice él es el Señor del que te hablé. Entonces yo tenía esperanza en que sí me iba a dar trabajo. Y yo era bien flaquito. Y me decía mi amigo, pero vos, imposible que trabajes aquí en el mercado, porque aquí se alza hasta más de un quintal. Y yo le decía, no, a mí no me corre el quintal, yo lo puedo alzar bien, porque él no sabía que yo era sometido al trabajo duro desde chico. Tenía bastante fuerza. Entonces, además quería demostrarle a él que sí podía alzar un quintal. Y llegó el Señor, me le acerqué, le digo, Señor, ¿le puedo ayudar a descargar? Me dice, no, yo tengo mi secretario. Así, cortante. Y le vuelvo a decir, Señor, yo estoy buscando trabajo, no sé si usted tiene un trabajito por ahí. No, tengo mi secretario, tengo mis trabajadores. No, gracias. Y bueno, como había también la intención de demostrarle a mi amigo que sí podía alzar un quintal, le digo, pero entonces señor, pero déjeme ayudarle, no le voy a cobrar. No, gracias. Entonces me fui triste. Me fui triste porque no me permitió ni ayudarle, ni el trabajo. Ya me fui triste. Y mi esperanza se había desvanecido, porque era la única esperanza que tenía por el contacto. Estaba como a 30 metros de él y escucho un silbido y me doy la vuelta y era él. Me dice, vení, me dice. Me di la vuelta y me fui. Sí, señor, le digo. ¿Quieres trabajar? Me dice. ¿De verdad? Sí, señor, quiero trabajar, no conozco a nadie aquí. Entonces me dice, te voy a llevar, tengo una pequeña fábrica, te voy a llevar una pequeña fábrica de alimento balanceado para animales. Te voy a llevar para mostrarte si te gusta y si puedes también trabajar, porque es pesado el trabajo. Entonces yo contento, claro, con gusto, yo voy con usted donde usted diga. Y ya de paso le ayudé a bajar ya los quintales de harina, y él me vio alzar el quintal de harina. Y me fui contento, llegamos al lugar, encendió la máquina, me dijo, esto es lo que se hace, cargar a la tolva. Entonces yo empecé a alzar la semilla del maíz, el sorgo, y cargaba. Como 1 hora trabajamos ahí, paró la máquina, me dice, bueno, vamos a compartir una soda con pan aquí. Me invitó y me dice, ¿qué te pareció? Yo quiero trabajar. Bueno, si te gusta y si quieres trabajar, volvé mañana temprano, y si no, ha sido un gusto conocerte. Yo el otro día aparecí temprano con mi bolsito, con mi ropa, porque significaba entrar a trabajar ahí, vivir ahí también, porque tenía ahí unos dormitorios así, pequeños. Yo aparecí a primera hora ahí y le dije, aquí estoy. Entonces, mire lo que Dios hace, ¿no? Y me dice, yo no sé por qué, pero en contra de mi voluntad te estoy contratando. Y no sé, aquí va a depender de cómo te portes vos. Si quieres trabajar, vas a trabajar. Y si no quieres, no trabajas. Aquí te voy a explicar el lema que siempre le digo a todos. El lema de aquí, de la fábrica, es: a aquella persona que quiere trabajar, trabaja, y el que no quiere, no trabaja. Al que se va, no se lo ataja, y al que se queda, no se lo bota. Entonces, clarísima el lema ahí. Entonces yo decía, yo me quedo, no tengo dónde irme. Él a la vez me está ofreciendo un trabajo estable, seguro. Entonces, con el tiempo me enteré, que él era evangélico, porque él empezaba a cantar en su movilidad, empezaba a hablarnos de Dios. Mire que
yo dije, lo menos que quería era ser evangélico, porque en toda mi trayectoria de infancia, la gente de ese lugar siempre nos inculcaron en nuestra mente que los evangélicos eran diablos. Y que, ¿sabe qué, hermano? Al año 2, 3 veces pasaban los evangélicos por esa comunidad, dejaban unos folletos así. Y ay de aquel que haya recibido el folleto, estaba con la maldición. Entonces, ¿qué decía la gente? La única manera para quitarse la maldición por haber recibido el folleto era ir al baño y limpiarse el trasero. Entonces tuvimos que llegar a ese extremo. Entonces yo venía con esa mentalidad. Rechazando el evangelio, rechazando la palabra de Dios. Pero bueno, tenía que aguantar por el trabajo. Pero él no sabía qué hacía yo después del trabajo, qué hacía el fin de semana. Yo buscaba cómo endurecer mi corazón, cómo llenar de maldad mi corazón. Me fui a practicar boxeo, me metí a una pandilla para usar navajas, cadenas, winchacos para pelear, trenza de zapatos, cómo estrangular a las personas. O sea, e inclusive en la pandilla hacíamos los combates. Mi intención era entrar a la pandilla para ser más fuerte y poder ir a vengarme de aquel pueblo, de aquellas personas. Entonces, un cierto día, estábamos en una plaza en la tarde, después del trabajo. Llegué yo a la plaza, después llegó otro del integrante de la pandilla. Entonces sale de una casa una perra, y mi amigo agarra una piedra y sin motivo le da en toda la panza a la perra, y la perra va gritando, se mete, no sé, de repente debajo de la cama de sus dueños, y sale el dueño de allá. Nadie va a salir contento. ¿Qué pasó? Y estaba la muestra clara que él, mi amigo, fue el que le dio con la piedra. Entonces él agarró, le pegó a mi amigo, yo no lo defendí. Y las reglas en la pandilla es: el que me pega a mí debe pegar a todos los que están detrás de mí. O sea, yo no debí de permitir que le pegue a mi amigo. Debió pegarnos a los dos. Entonces yo había incumplido las reglas de la pandilla. Y por esa razón es que la pandilla se vino contra mí, me amenazó de muerte, me prohibió ir a las discotecas donde siempre nosotros frecuentamos ir, me prohibió ir a la plaza, me prohibieron ir a diferentes lugares. Y un cierto día, un sábado, en ese tiempo, antes de las invitaciones, era una fecha de Navidad. Mi jefe siempre nos invitaba a su casa y a su iglesia para Navidad, y yo nunca quise ir, peor sabiendo que era evangélico. Entonces me dice mi jefe, al quien yo lo estimo como un padre, el ingeniero Oscar Amelunge, la señora Silvia Bejarano, sus hijos Oki, Nino, Violeta, se convirtieron en mi familia. Amén. Entonces me invitaron a su iglesia y yo no quise ir. Entonces me dijeron: vaya a la casa para que cuide las comidas, porque nosotros vamos a ir al culto de Navidad.
Ellos se fueron al culto y regresaban como eso a las 12 de la noche para poder cenar. Y yo me quedé en la casa, me pusieron un televisor, me dieron las comidas para que comiera y la sopa para que tomara. Entonces, yo sentí que vino, como a las 11 de la noche, vino sobre mí algo diferente que me hizo pensar, ¿y yo qué hago aquí? Cuando yo venía en el micro por el camino, veía que la gente en diferentes iglesias entraban a sus iglesias, se estaban llenando las iglesias para poder alabar a Dios. Y vino la pregunta a mí, ¿y yo quién soy? ¿Acaso soy un animal para no alabar a Dios? Yo también quisiera ir a una iglesia a alabar a Dios. Me salí al patio, recé 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías e hice una promesa a Dios de ir a la iglesia donde me invitaran. Pero aunque mi corazón estaba, por favor que no sea evangélica. Entonces, a partir de ahí, la promesa empecé a cumplir. Empezaron a invitarme de la iglesia mormona, la iglesia de Testigos de Jehová, la adventista, la iglesia católica. Ni una invitación perdí. Pero ¿saben qué, hermano? Entré a esas iglesias, así como entré, así salía. No encontraba lo que buscaba. Y un cierto día, como ya tenía problemas con mi pandilla, estaba prohibido ir a la discoteca donde siempre íbamos. Estaba mirando de afuera, de cerca de ahí de la oscurana, de un árbol. Miraba a quienes estaban bailando, quienes estaban ahí, y en eso aparecen como unos 3 muchachos ahí, y me pidieron que vaya a comprar empanadas de pollo de esa discoteca. Y yo le dije, no puedo, porque no puedo, vayan ustedes. Ellos me dicen, no podemos ir tampoco nosotros, porque estamos saliendo de una iglesia, somos evangélicos. Y ahí ya dije, ya corté la conversación con ellos porque no quería tener ninguna amistad. Pero terminaron invitándome a la iglesia. Yo dije, era que no venga a este lugar. Entonces, pero la promesa que había hecho la tenía viva y tenía que cumplir. Entonces le digo, sí, está bien, aunque mi corazón decía no. Entonces, venimos el próximo sábado, de aquí lo vamos a recoger, ya. Y esa semana sufrí demasiado, pero ¿sabe qué? Cumplí la promesa, vine ese sábado ahí, me estaban esperando, y me llevaron a la iglesia. Era una iglesia pequeña, de como 9 personas ahí. Y ¿saben qué? Lo hicimos un círculo, donde estábamos medio apretados así. Y mire, empezó el culto, empezaron a leer de Josué 1:8, mira que te mando, que seas valiente. Entonces, y yo, este valiente, no estaba valiente ahí porque quería ver la forma cómo escapar, porque si hubiera estado sentado así como ustedes, yo me levantaba, me salía, pero ahí no veía la forma cómo salir. Aguanté todo el tiempo del culto. No era muy largo, por cierto. Y mire, terminó, respiré. Y al salir, me vuelve a invitar para el próximo sábado. Por respeto le dije ya. Y me fui. Dije, lo peor que pasó fue aquí. No vuelvo más. Sudé, temblé, mire. Pero ¿saben qué, hermano? La lectura esa que leyó el hermano fueron sonando en mi mente hasta en mi sueño. Y toda la semana estuve pensando en esa lectura. Y dije, hasta el día sábado del mediodía de toda esa semana, dije que no iba a volver. Pero ya llegaba la hora, el sábado en la tarde, tenía que cumplir la promesa y tuve que ir. Y otra vez llegué, ya me invitaron para el domingo, ya fui el domingo. A los 2 domingos un hermano me dice, ¿usted, hermanito, ya recibió a Cristo en su corazón? No. Y yo me ofendí. No me gusta que me impongan, y peor que me digan que reciba a Cristo, porque yo no quiero ser evangélico. Entonces, pero ¿sabe qué? Esa palabra iba sonando en mí.
recibir a Cristo en su corazón. Y yo estaba ahí peleando hasta que un día, en un domingo, dije, tenía la necesidad de recibir a Cristo en mi corazón, pero quería decirle al hermano que estaba al frente que quería recibir, no me animaba, era muy celoso conmigo mismo. No quiero repetir sus palabras de él, decía yo, pero ¿cómo lo voy a hacer solito? Pero había una necesidad. Al final terminé no pidiéndole al hermano que yo quería recibir a Cristo. Me fui al lugar donde yo vivía, no pude dormir, me salí al patio y yo dije, aquí va a ser donde yo al Señor, a Dios le voy a hablar, le voy a entregar yo mismo, no a través de otra persona. Y empecé ahí, hermanos, a orar, a pedir a mi manera. Mire, vino el amor de Dios sobre mí. ¿Sabe qué? Fue un encuentro con mi papá. Sentí a mi padre, sentí a Dios. Sentí por primera vez el amor de papá, el amor de Dios en mi vida. Y Dios limpió mi corazón, me despojó de todo odio, de todo rencor, de todo resentimiento, me dejó vacío. Fue increíble, fue impresionante cuando quedé como una pelota desinflada, totalmente diferente. Yo no podía creer. Y los restos de los sábados yo me iba corriendo a la iglesia, y un cierto día me paré, pero yo ¿a dónde voy corriendo? Si yo los sábados yo me iba con mi pandilla a las discotecas. ¿Qué está pasando conmigo? Así que a veces tenía las reacciones del por qué estaba ocurriendo en mi vida eso, pero la respuesta era bien clara. Así que, hermano, Dios me libró de esa amargura. Esa amargura se convirtió en alegría. Por primera vez encontré la razón para vivir, y volví después de un tiempo, de unos meses, al pueblo, a la comunidad, para ver a mi hermano. Mi hermano me estaba esperando para empezar con la venganza. Y yo le dije, hermano, yo quiero hablar antes con vos. Ya no voy a hacer esto ya no, porque algo pasó en mi vida y aquí acabó. Entonces me dice mi hermano, lo siento mucho, hermano, pero estoy solo, ya te perdí a vos. Él no aceptó. Tuve que tratar de convencer, de consolarlo también. Hermano, fue muy duro, muy triste, pero ¿sabe qué, hermano? De aquí empieza la nueva vida en Cristo. Empieza la bendición del Señor en mi vida, cosas que yo nunca pensé. Eso de continuar el estudio para mí estaba totalmente descartado. Cuando alguien me hablaba, muchacho, ¿por qué no estudias? No, el estudio para los ricos. Yo soy pobre, yo no tengo quien me ayude con un centavo. Entonces, conmigo no va el estudio, es solamente para los ricos. Entonces, un cierto día, ya nació en mí el querer estudiar, pero tenía temor. ¿Cómo pues ya volví al cuartel y yo tendría que, me correspondería ir al cuarto básico? Y los cuartos básicos son así niños. Entonces, tendría que buscar un colegio nocturno, pero igual hasta en el nocturno son chicos. Entonces, un día fuimos a entregar alimento balanceado y yo venía en la camioneta con el ingeniero, con mi jefe, y quería decirle, ingeniero, yo quisiera estudiar, pero no me animaba, siempre fui un poco tímido. Y ahí casi al llegar ya a la fábrica me agarra así mi jefe, Elio, me dice, ¿y vos no has pensado en estudiar? Así. Él estaba pensando en mí y yo estaba sin poder decirle a él de lo que quería. Ingeniero, le dije, eso es lo que quería decirle. Entonces,
Mire, la gente, Dios ha puesto en el corazón de él para poder pensar en mí también. Y entonces me sentí más seguro. Empecé a buscar colegio nocturno y no quería recibirme, porque yo pedí que me recibiera a tercer intermedio, que ya sería como, si yo hice tercero básico, me faltaba cuarto básico, quinto básico, primero intermedio, segundo intermedio, o sea, 4 cursos. Y me dice la directora, no, usted está loco, ¿cómo va a saltar? Ni siquiera el básico terminó. Entonces yo insistí, como 3 veces volví, y al final me aceptaron porque con la condición, si yo no iba a poder responder, me iban a bajar. Está bien, le dije. ¿Y sabe qué, hermano? Me dediqué, trabajo, iglesia, estudio. Y el primer examen de literatura, nos hicieron leer un librito así, pequeño, bien pequeño, y teníamos que dar examen de eso. Y me dice, dé una definición del autor, deme un argumento, deme un concepto del contenido de la obra. Las 3 palabras nunca supe cuál era el significado. Estaba con mi examen ahí sin saber qué hacer, porque no las conocía esas palabras. Entonces viene la profesora, me dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué no hace su trabajo? No le entiendo, profesora. ¿Me puede explicar qué debo hacer? Lo que has leído tenés que comentar aquí. Entonces yo empecé de hecho que no aprobé ese examen, pero empecé con más ganas de estudiar. ¿Sabe qué? A los 3 meses ya me nivelé con mis compañeros, y en matemática me sacaron a la pizarra, como era el más mayor de ahí, a descomponer números primos, y yo nunca escuché números primos. Entonces, mire las vergüenzas que pasaba, pero a los 3 meses me nivelé, y a los 6 meses ya estaba con la bandera adelante de mi curso. En el año salí el mejor alumno del colegio, abanderado, y mi jefe, muy contento, me compró la tricolor, y solo los mejores alumnos iban a desfilar a la plaza principal, y yo era ese uno que fui a desfilar. Luego entré al SEMA, me postulé a un SEMA más reconocido ahí, SEO 24 de septiembre, de la calle La Paz, esquina Ñufle Chávez. 2 años ahí, aprobé el examen, en 2 años salí bachiller. Pero ¿saben qué, hermano? Aquí quiero yo compartir a los jóvenes, a los jóvenes, qué importante es saber trazarse metas. Cuando yo conocí al Señor, Dios puso en mi corazón el de estudiar. Yo no pensé en sacar una profesión, solo me enfoqué salir bachiller. En eso pensé y eso hice. Y un día cuando terminé, salí bachiller, para mí era lo máximo salir bachiller. Dios hizo en mí, me concedió el deseo, el primer deseo. Por eso es bueno, hermanos, saber soñar, saber proyectarse, saber tener metas, objetivos en la vida. No se puede vivir por vivir solamente. Siempre uno debe pensar en avanzar. Si usted no tiene nada en su corazón, ¿qué Dios va a hacer para cumplir su deseo? Pero si usted tiene un deseo en su corazón, Dios le va a conceder ese deseo. Dios va a trabajar para que usted cumpla su deseo. Amén. Salí bachiller, la segunda meta, estudiar. No me daba el tiempo ni mis recursos para entrar a la universidad. Entré a un instituto estatal donde no se pagaba casi nada y solo en la noche era el estudio. Entonces yo trabajaba y estudiaba en la noche. Lo que sí no les conté es que antes de salir bachiller yo ya me hice de esposa. Cuando salí bachiller ya tenía un hijo. Entonces la situación era más dura. Era más dura. Tenía que trabajar para mantener a mi esposa y a mi hijo, y a veces se enfermaba. Pero Dios me dio la fuerza para seguir. Me gradué de contador general. Luego
Segunda meta cumplida. Tercer meta, ahora voy a trabajar para tener mi casita propia. Y ahí empecé a trabajar duro, me privé de muchas cosas. Y un día se cumplió ese deseo, ya ahorré una parte, la otra parte saqué un financiamiento, terminé de pagar. Tercer meta cumplida. Cuarta meta, me propuse estudiar licenciatura en auditoría financiera en una universidad privada. Ya me pude solventar el costo de la universidad y la gente tenía buena referencia de mí y me ofrecieron media beca, entonces pagaba media beca. Salí de licenciado en contaduría pública. La quinta meta, poner una consultora, abrir mi oficina, poner una consultora. Y entonces, gracias a Dios, un 8 de febrero del 2010, yo abrí mi oficina. Primero, como consultor independiente, y desde agosto de 2012 ya la tengo como una consultora SRL con la firma autorizada para hacer contabilidad y auditoría. Mire, todo lo que Dios ha venido dándome es impresionante. Cada vez que yo veo las cosas que suceden en mi vida, siempre lloro, hermano, siempre, porque es muy fuerte el amor de Dios hacia mi vida. Entonces, mire, después de la consultora, yo dije, Señor, yo necesito una movilidad. Ahora yo quiero una movilidad. Entonces empecé a ahorrar. Conseguí la movilidad, terminé de pagar. ¿Y ahora qué viene después? Actualmente estoy entrando en lo que es liderazgo. El año pasado yo me resistí mucho, pero finalmente terminé quedándome como uno de los directores del Colegio de Contadores Públicos de Santa Cruz. Y yo siempre decía, ¿quién soy yo para ir a formar parte de este directorio? Pero es lo que Dios hace, hermanos, abrir las puertas. Y eso me permitió, por un lado, a mi hijo que ahora tiene 22 años. Él, a sus 21 años, terminó la universidad de contador público. Y él, desde sus 8 años, siempre soñó en tener una visa y ir a los Estados Unidos, lo cual yo no lo hacía. Pero el hecho de entrar al Colegio de Contadores como director me permitió postular para otros cargos, para la Asociación Interamericana de Contadores, y eso significaba de que yo tenía que salir del país, y la primera reunión presencial justamente se hizo aquí en Nicaragua en estos días pasados. Entonces yo ya tenía que pensar una visa y opté por la visa americana para que me permita ir a otros países. Y entonces le digo a mi hijo, ¿has pillado alguna forma de sacar visa para que puedas ir? Porque la promesa está en pie, te voy a pagar un viaje a los Estados Unidos cuando salga de la universidad. Entonces, no, papá, hagámoslo conmigo, juntos conmigo pidamos la visa. Y la pedimos la visa, teníamos la cita para el 4 de octubre y en Santa Cruz, una de las ferias más grandes, se lleva a cabo del 20 al 30 de septiembre. Faltando 3 días, la embajada lo llama a mi hijo para decir si él quería trabajar para la embajada de los Estados Unidos en la feria, los 10 días. Y él con gusto aceptó, él trabajó allá en la feria e hizo amistad con las personas que entrevistaban para dar visa. Y miren, cuando nos tocó ir a la visa, a la entrevista, justo estábamos en la fila ahí y habían 3 ventanillas. Entonces el primero pasó a la ventanilla 2, el siguiente a la ventanilla 1 y el tercero pasó a la ventanilla 3. Y en la ventanilla 3 estaba el amigo de mi hijo. Entonces
según nuestros cálculos, a nosotros nos iba a tocar a la ventanilla 2 o, en el peor de los casos, a la 1, porque la 3 pasó de último. Sin embargo, la última que pasó salió de primero y nos tocó pasar nosotros ahí. Y miren, lo vio mi hijo, dice: oh, ¿cómo estás? ¿Tú vienes por tu visa, no? Sí. Entonces, ¿dónde van? A Guatemala. Ah, a las cumbres. Y ya él sabía. Miren, nos hizo 2, 3 preguntas. Yo estaba con mis carpetas ahí de mis papeles para mostrarle y no me pidió ni un papel. Su visa está aprobada. Que tenga un feliz viaje. Mire lo que Dios estaba haciendo. Salimos de ahí. Mi hijo me abrazó: papá, mire qué impresionante Dios lo que hace. Todo lo perfeccionó con lo que me invitaron para trabajar con ellos. Así que si usted no hubiera sido parte del directorio, probablemente no hubiera pedido visa y yo hubiera seguido sufriendo. Entonces, hermano, actualmente yo vine aquí a Guatemala para confirmar mi membresía en la AIC, que es la Asociación Interamericana de Contadores. Ahora soy parte precisamente de la Comisión de Normas y Prácticas de Auditoría, que vamos a empezar a trabajar con diferentes profesionales de Latinoamérica. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios de aquí para adelante. Yo no sé. Lo único que, por donde voy, Dios siempre me trae sorpresa. Amén. Eso es lo que puedo compartirles, hermano, y mil disculpas, porque sabe que es muy fuerte para mí hablar de mi pasado. No me da pena, me conmueve lo que Dios hizo en mi vida. Eso es lo que me conmueve. Yo no tengo odio ni rencor, nada. No me apena todo eso lo que ha pasado. Es el amor lo que me conmueve, lo que Dios me alcanzó, su gracia, su misericordia, su amor. Eso es lo que a mí me quebranta siempre, hermano. Muchísimas gracias, hermano, por escucharme. Muchísimas gracias.